Dios les bendiga, mis amados. Con ustedes nuevamente su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Mis amados, queremos seguir dándole continuación a este trabajo que el Señor ha puesto en nuestras manos, y es al que llamamos lo que es la tentación, las dos dimensiones. En entregas anteriores, mis amados, ya hemos detallado todo esto, y para entrar en lo que ahora trataremos, ya unificamos lo que es el tiempo Cronos y el tiempo Kairos, porque a partir de este momento, mis amados, entraremos en la segunda dimensión de lo que es la tentación. Y hemos llamado a esto la tentación de Dios. Y sé, mis amados, como ya siempre lo he dicho, que me van a acusar, que yo estoy haciendo lo incorrecto. Pero, mis amados, escuchemos primeramente, meditemos y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Ya sabemos el contexto de lo que es la tentación en sí, lo que es los fundamentos de la tentación y cómo ésta se manifiesta en nuestras vidas. Y dimos también ejemplos de tentaciones. Y entramos de pleno a lo que es el fundamento existencial de la tentación. Y quiero comenzar esto, mis amados, trayendo una porción de la palabra que es muy conocida, la cual encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí entro en el punto neurálgico. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En la epístola de Santiago se dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Y ya anteriormente ya hemos desglosado eso, de lo que es el deseo de nuestra carne, de lo que es la manifestación de las tinieblas a través del pecado. Y para muchas personas, esto que se relata aquí en esta oración modelo, cuando dice: y no nos metas en tentación. Muchas personas, yo lo he escuchado que me lo han dicho, que para ellos eso es un error de interpretación. Y yo me pregunto, ¿en qué se basan? Hoy en día, mis amados, todo en la escritura es cuestionado. Que si Pablo existió, que si Pedro existió, que a mí esto no me cuadra, que a mí esto no me luce. No, porque yo he estado revisando textos antiguos y esta porción de la palabra no se establece como tal. Y yo quiero entrar en algo, mis amados, que sé que es de bendición, pero muchas personas lo van a catalogar como algo, como una tergiversación de lo que es la palabra. Cuando el Señor me mostró este principio, me mostró
cuando dice en Mateo 28, que es la comisión, cuando dice, y los bautizarán en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Investigando yo acerca de esto, me llevó a una página de lo que son la doctrina esa, lo que son solo Jesús. Y ahí yo leí que decía que es una contradicción y que era un agregado para plasmar lo que es la Trinidad. Y que eso estaba mal, que eso es un error, que era el nombre del Señor, y en fin. Y planteaba muchas cosas. Pero entonces yo le pregunté al Padre, digo, Señor, dame tú el fundamento real. Y él me dijo a mí en ese momento, lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Mucho tiempo después, yo estaba trabajando en San Cristóbal en una panadería, y donde nos estábamos quedando los panaderos, porque éramos de diferentes sitios del país, y teníamos una casa. Al frente de esa casa vivía una persona. Y esa persona, al ver que yo siempre en mi momento libre agarraba la Biblia y me sentaba a leer, un día me llama. Y yo inmediatamente digo, ¿qué quiere el diablo conmigo? Esa persona me introduce en su casa, empieza a plantearme muchas cosas, me dice que ellos pertenecen al movimiento de los solo Jesús. Y empieza a decirme, no, que yo te voy a dar mucho folleto, mucho esto, mucho aquello, para que tú veas que la palabra, el fundamento es solamente Jesús. Entonces, cuando él me permite hablar, yo le digo, pero en la palabra hay implícitos muchos ejemplos que dan a entender que había una deidad mayor. Entonces le tomo el ejemplo de lo que es el libro de Génesis, cuando el Padre dice, hagamos al hombre. Él no dijo, como yo le dije a esa persona, él no dijo hizo, él dijo hagamos. Entonces el Señor me bajó ese rema, y cuando entonces le digo yo, mire, y en Mateo 28, cuando él dice, y lo bautizarán en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, lo que el Señor da a entender es que en el nombre de Jesús se compenetran lo que es el fundamento de toda la esencia del asiento del Altísimo en un solo nombre. Cuando eso que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y habla de esa compenetración en esa dimensión de lo que es invocar el nombre del Señor o el nombre de Jesús. Aunque por ahí hablan también de que es una transliteración de la palabra y que eso no es así, que eso es un nombre inventado, en fin. Todo el mundo tiene un punto de vista y una forma de decir que eso no es así, que eso no es así y que usted no sabe nada. Pero todo eso son intentos de mente incrédula que no han nacido de nuevo y que viven conforme a su propio entendimiento egocéntrico de las tinieblas. Y trayendo esto a este versículo, a esta porción de la palabra, entendemos que a pesar de que, como ya dijimos, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, existe dentro de la cosmovisión del tiempo Kairos lo que llamamos la manifestación del Padre en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y aquí quiero entrar en algo que para muchos es prácticamente una piedra de tropiezo, porque vamos a hablar de lo que es la tentación que proviene del Padre. Y para esto, mis amados, quiero que vayamos al mismo Evangelio de Lucas,
capítulo 4, del 1 al 13, para relatar lo que es o lo que fue la tentación de nuestro hermano mayor. Dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y recalco aquí, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. La primera base que tenemos que tener en cuenta es que en este camino hay una división, como ya lo planteamos en la entrega anterior, de que a pesar de que estamos bajo el asiento y el fundamento del Espíritu Santo y esa guianza, las tinieblas también están en equilibrio en nosotros. Y que hay cosas que nosotros en nuestra, no voy a decir ignorancia, porque después que venimos a este camino que el Señor nos trae, tenemos la salvedad de poder elegir entre lo que queremos hacer. Y hay cosas que llegan a nuestra vida por nuestra causa, porque nosotros la provocamos. Pero también hay cosas que llegan a nuestra vida de las cuales nosotros no tenemos control. Y estos son lo que llamamos pruebas o procesos, como mayormente la gente lo llama. Yo estoy atravesando por un proceso, yo no sé si yo qué, pero hay que tener en cuenta esta división. Si es que este proceso viene de parte de Dios para crecimiento y restauración, o es que nosotros lo provocamos. Entonces dice la palabra: y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y como ya lo hemos plasmado, nos damos cuenta que es a través de una necesidad básica de la que el Padre estableció en nuestros cuerpos para que fuese el pináculo de nuestra vida terrenal, que se manifiesta y entra la tentación. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí vemos, mis amados, como el enemigo siempre te ataca en nuestra identidad, por decirlo así. Yo he escuchado personas decir que Jesús tenía duda de que Él era el Hijo de Dios. No entiendo en qué se basan ellos para decir eso, porque lo que es la duda viene por parte de la manifestación del pecado. Y tenemos que entender 1000 por 1000 que aunque la palabra enseña que Él vino en semejanza de carne de pecado, pero el pecado no estaba en Él. Es decir, Él vino en un cuerpo físico como el nuestro, sometido a las mismas debilidades, pero sin pecado. No entiendo de dónde que esa persona se saca. No, porque eso es porque Él tenía dudas. O como dicen otros, no, porque Él fue tentado porque Él tenía la necesidad de pecar. Eso no es así, mis amados. Es que no es que uno tenga necesidad de pecar, es que la tentación viene de por sí.
sin importar si tú ayunas, si tú no ayunas, si tú predicas, si tú no predicas. La tentación llega a nosotros como un vínculo de formación, hablando en este camino. Aún en lo que es la compenetración de las tinieblas y el pecado de la concupiscencia, en eso también existe lo que es el proceso de formación del carácter y el crecimiento en la restauración. Entonces, mis amados, cuando vemos aquí que Satanás entró dándole en el clavo de su propia identidad, sucedió por el motivo de que, como vemos, cuando él fue prometido, Satanás, en la compenetración de la eternidad, él pudo ver eso. Y cuando él vio que se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, vemos todo lo que pasó. Que mandaron a matar a los niños, todo lo que pasó. Pero no fue sino hasta que Jesús fue ungido en el Jordán por el Espíritu Santo y fuego del cielo, que el Padre dio testimonio de él diciendo: este es mi Hijo amado. Hasta ese momento Satanás no sabía quién era Jesús. Pero ya cuando él tiene ese conocimiento, el Padre le permite a Satanás que vaya hacia él y lo tiente. Y eso también es lo que pasa con nosotros hoy en día. Cuando el Padre da testimonio acerca de nosotros, es que Satanás puede conocer lo que portamos de parte de Dios, y en base a esa manifestación él puede atacarnos en nuestra identidad, en aquello que el Padre está formando en nosotros. Y es hermoso ver cómo Jesús, nuestro hermano mayor, le da cortante con la palabra. Y esto expresa un fundamento en nuestras vidas, de que nosotros en este camino necesitamos aprender mediante la convicción del Espíritu Santo lo que es la compenetración en nosotros de la palabra. Y esto se logra a través de la meditación en las Escrituras. No en leer un paquito de memín. No en leer lo que escribió fulano hace 300 años. La palabra enseña en el libro de Job que espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Sí, estoy de acuerdo, uno tiene que tomar referencias de muchas personas, pero al final es el Espíritu Santo a través de la misma Escritura quien nos guía a toda verdad. Y tenemos que tener esa base en nuestras vidas, no simple y llanamente para resistir, como dice la palabra, al diablo. No tan solo para eso, sino también para formar en nosotros esa identidad y, como dice la palabra, seamos cartas leídas. No tengamos esa ambivalencia que tenemos muchos hoy en día, de que yo tengo un pie afuera y de que yo tengo un pie adentro. Como dice la palabra, tú ni eres frío ni eres caliente. Yo he escuchado a muchas personas decir que ay no, que este camino es muy difícil. Eso es mentira. Este camino es difícil para aquel que no se define. Que ni estoy aquí ni estoy allí, sino que estoy en un punto neutro. Sí, le va a ser difícil.
Porque mientras usted no tome una decisión, usted como individuo, como persona, lamentablemente usted no podrá avanzar en este camino. Y eso no quiere decir que tú no vas a tener lucha. Claro que la vas a tener. Pero mientras tú no sometas tu voluntad a la voluntad del Padre, para ti este camino será difícil. Porque el fundamento básico de todo esto es Cristo en nosotros. No yo en Cristo, no es Él en nosotros. Continuemos, mis amados. Y vemos que fue cortante con la palabra. Entonces, como Satanás dijo, pues tú me vas a dar por la palabra, yo también conozco la palabra. Porque yo le voy a decir una cosa, no hay nadie en esta tierra que conozca más el fundamento de la Escritura que el mismo Satanás. Porque él tuvo parte activa en esa formación y esa manifestación de esa Escritura. Porque fue a través de las tinieblas que se fomentó todo, haciendo esa separación. Entonces sigue diciendo, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, todo este derecho, y la gloria de todos ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. He escuchado a muchas personas decir aquí, no, porque el diablo es un mentiroso, el diablo no es dueño de nada. Pero mis amados, tenemos que entender una cosa clara, que aunque la palabra enseña que Él es el padre de la mentira, cuando Él te dice algo a ti, Él te está hablando con una base de verdad. Sí, Señor. Ahora, en mi caso, yo siempre a Él le digo, cuando vienen personas usada por Él a querer atacarme, a querer decir no, porque tú ten esto, entonces yo le digo, yo no, tú tienes que decirme a mí en qué yo estoy fallando. Porque es bonito, no, porque tú estás así, porque tú estás en cosas, pero dime cuáles cosas son. Esas personas se quedan calladas. ¿Pero por qué, mis amados? Porque hay un fundamento de integridad. Porque lo que ustedes están viendo aquí es lo que yo soy. Esto es un personaje. Y aquí, como ya ustedes vieron, en un día en la vida de un hijo de Dios, yo soy lo mismo aquí en mi casa, en la calle, donde sea. Esto que ustedes ven, esto es lo que yo soy. Y aunque a veces sí se me va y me patina la guagua y me salgo de comunión, pero este soy yo. Y no me justifico a mí mismo de que, porque yo soy humano. No, mentira. Pero mis amados, Satanás, el diablo, él no dijo mentira con eso. No la dijo. Porque cuando el hombre pecó, el hombre le entregó a las tinieblas el diseño que el Padre puso en él del dominio y el gobierno sobre la tierra. Entonces dice la palabra que Satanás fue coronado como el príncipe de este mundo. Es decir, que las tinieblas le otorgaron a Satanás cierto dominio sobre el desarrollo de esa creación. Sí, señores. Satanás no le dijo mentira. Porque Satanás tenía el derecho legal sobre el hombre y Satanás podía hacer con el hombre lo que él quisiera. Y para eso fue que vino nuestro hermano mayor a la tierra, para romper con ese dominio que estaba establecido y que hoy nosotros
podamos estar delante de su presencia, porque ese fue el fundamento de la conquista en la cruz. Con su muerte, como dice la palabra, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Con su muerte, él despojó a las tinieblas de ese diseño que nosotros en nuestra desobediencia le entregamos a las mismas, y depositándolo nuevamente en el Espíritu Santo, que es el único espíritu que posee la capacidad de activar ese diseño que el Padre puso en nosotros a través de la imagen que es el alma del hombre. A través de el Espíritu Santo activa eso, y por eso es que vemos que él dice que ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado, porque en el mismo instante que él nació se rompió la dimensión, porque ya él estaba aquí en la tierra. Satanás no le dijo mentira a él, porque si se lo hubiese dicho, él le dice: tú eres un mentiroso. Pero Satanás era el dueño absoluto de este mundo, porque nosotros le entregamos a la tiniebla y la tiniebla lo coronó como el príncipe de este mundo. Por eso es que vemos, mis amados, que cuando hay muchas personas que se dicen por ahí que el diablo lo encuera, o sea, que le canta la verdad. Y esto me trae a colación un testimonio de una persona que él se consideraba muy santo y muy puro, y un día él, estando con varias personas en un lugar, él ve a un borracho, a una persona ebria, y él va a querer lucirse, porque eso es lo que pasa, porque cuando el diablo encuera a uno, como se dice, cuando el diablo le tira los trapitos al sol, es porque esa persona lo que quiere es lucirse delante de los demás. Y esa persona fue y le dice: no, mira, mijo, tú lo estás haciendo mal. Cristo te ama. Tú tienes que dejar esa vida, porque es que tú estás mal, le dice esa persona a la persona que estaba ebria. Y la persona que estaba ebria lo mira a él y le dice: o sea, tú vienes a decirme que yo estoy mal y tú estás haciendo lo mismo. Ay, Padre Santo. Miren, el diablo da con la verdad. No que el diablo es un mentiroso, sí, pero él da con la verdad. Y eso fue lo que pasó aquí. Él no le dijo mentira a nuestro hermano mayor. Todo le pertenecía. Pero ya no. El que se pierde hoy en día es porque quiere, pero nadie puede justificarse delante de Dios diciendo que no, porque el diablo me obligó. Eso es mentira del diablo. Mentira suya también. Satanás no obliga a nadie. Usted mismo es que cede y entrega el gobierno. Por eso he escuchado muchas personas que dicen: no, porque en testimonio, porque el diablo me tenía sometido. No, papi, usted se sometió a él. Sea responsable. No porque la carne es débil. Ay, yo tengo mire, yo lo conté un testimonio de eso, pero va a ser cuando yo relate lo que me pasó a mí. Por ahora, tranquilo. Entonces sigue diciendo la palabra, mis amados. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, mi hermano, usted no tiene nada que buscar en mí. Y Satanás tuvo su razón cuando dice: si tú postrado me adorase. Pero cuando nosotros nos rendimos nuestra voluntad y pecamos a través de una tentación, nosotros nos estamos postrando ante la presencia de Satanás. Y yo he sido testigo de eso, pero por eso es que uno, aunque cometa 70 veces 7 transgresiones contra el Padre, no tiene que tener la suficiente humildad
para reconocer que falló y pedirle al Padre que le perdone y le restaure, mis amados. Pero aquí se lo puso claro. El Señor le dio: solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, que es lo que significa santidad, entonces el Padre se manifiesta en nosotros y se glorifica. Sigue diciendo la palabra. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y eso es una realidad. Yo puedo dar infinidad de testimonios de que como dice la palabra, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero no lo voy a compartir ahora, mis amados. Y es una realidad innegable. La palabra enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Si en tu vida, por cualquier circunstancia de la vida que pueda aparecer, llega algo a nuestras vidas y nos causa un daño, primeramente, puede ser por la voluntad de Dios. Ay, pero ¿cómo tú dices a mí que Dios va a querer que me pase un accidente y yo me dure un mes en un hospital? Sí, puede ser. Porque si el Señor a ti te está mandando a ir a los hospitales a predicar y a orar por los enfermos, y usted le está poniendo excusa, ahí ya tú tienes la salvedad de que tú tienes que ir obligatoriamente al hospital para hacer la voluntad de Dios. Capichi, mi hermanito. Pero no es lo mismo que si yo estoy con un celular en la mano, cruzando la calle, y viene un motorista y me da un fuetazo y me parte un pie. No, eso no vino de Dios, fui yo que me descuidé. Y aún en una cosa así, en algo así, el Señor puede librarte. Porque a mí me ha pasado. Yo he estado cruzando calle que yo me paro y miro para arriba y miro para abajo y no viene nada. Y cuando voy a mitad de la calle me frena un carro arriba. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Continuemos. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es también cuando nosotros muchas veces queremos forzar la realidad de nuestro Padre a nuestro favor. ¿Cómo así, hermano? Sí, cuando nosotros queremos someter la voluntad de Dios a la voluntad nuestra, sí lo estamos tentando. Porque si yo quiero viajar, vamos a suponer, yo tengo un viaje plasmado, y en ese viaje yo no califico lo que es la voluntad de Dios al yo poner ese viaje en oración para que el Señor confirme si debo o no debo ir. Pero si a pesar de eso yo lo pongo en oración y el Señor me dice a mí que no vaya a ese lugar, y yo por cualquier circunstancia humana diga: no, yo tengo que ir,
Y en el trayecto de ese viaje me pasa algo. No es que el Señor lo permitiera, es que yo de mí mismo decidí establecerlo, porque Él me dijo a mí: no vayas a ese lugar. Y le voy a dar un testimonio también de esto. Una vez yo estaba aquí en mi casa y tenía tenía el deseo de ir a casa de mi madre. Pero yo soy una persona que por la mañana yo tengo que hacer mis necesidades fisiológicas antes de yo salir. Y estoy esperando que a mí me dé el deseo. Y no me da el deseo y se está haciendo tarde. Y decido irme. ¿Qué sucede? Que cuando voy en el trayecto me da deseo. Y cuando llego al lugar al cual yo voy apurado. Y yo digo, voy a coger un carro para llegar. Pero también hay una parada de motoristas. Y digo, Señor, bueno, yo voy a coger un motor porque estoy apurado. Y el Señor me dice, cuando tú llegues a la parada, en el motor que yo te diga es que tú te vas a montar. ¿Está bien? Cuando llego a la parada, el primero que me hace señas, me monto con mi hombre y me voy. Yo llevaba, era para los tiempos de diciembre, y yo llevaba una caja de telera para llevársela a mi mamá. Y cuando me monto en el motor, que voy con el hombre, me dice el Señor, yo te dije a ti que te montara con este hombre. Entonces, uno, siempre como uno se cree que uno es el que sabe, le digo yo, Señor, pero yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, a mí no me va a pasar nada. Digo yo, le dije yo a él, está bien. Cuando voy llegando a casa de mi madre, hay una subida empinada. Y cuando voy en el motor, y va el motor subiendo, el motor se calibra y yo me fui con todo para atrás. Y yo caí en el suelo como haciendo lagartija o pechada, y la talera cayeron por allá y el motorista siguió de largo. Gracias a su misericordia, a mí yo no me hice daño, pero en la forma en la que yo caí era para prácticamente romperme las dos muñecas, porque yo caí así, en una bajada empinada, caí de golpe así, pum, en el suelo. Cuando entonces porque el motorista siguió, sube arriba, me dice, no, varón, venga, para terminar de llevarlo. Digo, no, yo sigo a pie, está bien, ya yo estoy aquí mismo, ahí mismo en la esquina. No, mijo, ve con Dios, mijo, que Dios te bendiga, no te preocupes, no pasó nada. Pero yo me gocé, yo dije, Señor, a tu nombre sea la gloria. Porque si yo hubiese seguido el mandato de Él, a mí no me hubiese pasado nada. Entonces, mis amados, tenemos que tener la suficiente convicción para que todo lo que hagamos, pidamos que sea su voluntad y recibamos lo que es su dirección. Y esto es lo que dice aquí. Vamos a releerlo. Dice, perdón, mis amados. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Oye, oiga, hay que darle su mérito a Satanás. Sí, hay que darle su mérito, porque es que él tiene que cumplir con su función. Y el hombre sabe hacer su cosa. Por eso es que cada vez que somos tentados,
siempre hay como ese punto que uno dice, sí, pero es verdad, pero que yo tengo derecho, pero que yo lo puedo hacer también. Y entonces el espíritu se levanta y dice, no, estás equivocado, pero ay, es que yo quiero, ay, es que me gusta, ay, es que qué sé yo, y le ponemos 40.000 excusas. Yo voy a hablar de todo eso cuando a mí me toque explayarme yo. Mis amados, mire, papá sabe lo que va a hacer. Que de ahí para allá me digan a mí, no, que tú eres un qué sé yo qué, que no creo en ti, a mí no me importa esa vaina, tú eres un hipócrita. Porque lo que paso yo como hombre, lo pasa a todo el mundo. Entonces hay gente que se quiere levantar, no, porque, ay, oye como ese hombre habla, y que un siervo de Jehová, no, siervo no, mentira del diablo. Y que un hijo de Dios, y mira cómo se expresa, y mira cuántas veces ha caído. Y yo hago públicamente, aquí delante de ustedes, que el día que una persona a mí me diga que no ha cometido un error, que venga aquí donde mí, que le voy a hacer una placa de reconocimiento y se la voy a dar para decirle tú un mentiroso. Porque ni el mismo Jesús en esta tierra se catalogó por encima del diseño que ya estaba establecido de que ningún hombre es bueno y de que ningún hombre peca. Él dijo, bueno, solo hay uno y es Dios. Fuera de ahí, humanamente hablando, nadie puede coger la batuta y decir yo, eso es mentira. Mentira suya, hipócrita, falso y charlatán, que dice, ay no, porque yo no voy a creer en ese hombre porque mira, haga lo que usted quiera, a mí no me interesa eso. Yo cumplo con lo que me ha sido encomendado, usted lo coge, sí o no, problema suyo, yo cumplo. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. Lucas 4, del 1 al 13. Podemos decir, mis amados, que esto no vino de parte de Dios, que no fue el Padre en su soberanía que quería que nuestro hermano mayor tomara su identidad y se plantara en sus pies y dijera, yo soy el Hijo de Dios. Cerramos aquí. Como hijos de Dios, debemos de tener bien en claro cuál es nuestra identidad y cuál es también nuestra debilidad, porque por ahí es que el enemigo nos va a atacar. Y hago la salvedad en nuestro hermano mayor como el pionero que vino a mostrarnos a nosotros cómo se vive delante de la presencia de nuestro Padre. Porque si tenemos que analizar esto, como ya lo dijimos en la entrega anterior, de lo que es la simbiosis de los tiempos, ambas dimensiones operan en equilibrio, luz y tiniebla en nosotros. Y conforme a esa manifestación, debemos de tomar la balanza y equilibrarla o a favor o en contra. Mis amados, dejemos de ser hipócritas. Existe la tentación de parte de Dios, pero es para guiarnos, como se dice, a un nivel superior de crecimiento, de entendimiento y de restauración para la gloria y la honra de su nombre. Y en la siguiente entrega que traeremos acerca de esto, voy a relatar mi historia de lo que el Padre me ha permitido vivir acerca de lo que son las pruebas, las tribulaciones y los procesos que Él me ha permitido en su misericordia vivir y que son el resultado
de lo que hoy yo soy delante de ustedes. Mis amados, les dejo con esta palabra. Analicen, mediten, lleguen a una conclusión y pídale al Espíritu Santo que los guíe a toda verdad. Esto no es mío, esto es de parte del Padre, para ir rompiendo con el legalismo vernáculo egocéntrico y religioso que opera en nuestra mentalidad a través de Doña Babilonia. Nosotros en nuestra cosmovisión nos pensamos muchas cosas y creemos otras tantas, pero al final el único que tiene el conocimiento pleno es nuestro Padre. Y si Él en su sabiduría permite que a nuestras vidas lleguen cosas que no las provocamos nosotros, es para bendición. No es para maldición. Porque este camino es un constante crecimiento. Yo no creo en personas que porque adquirieron cierto ministerio se centran solamente en eso y caminan solo en eso, porque de eso es que trata la parábola de los talentos. Uno puede recibir uno, pero ese se agranda y trae más y más, y así mismo es este camino. Mis amados, este es su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de nuestro hermano mayor esté con cada uno de ustedes. Más adelante continuaremos con este proyecto. Amén y amén. Gracias, Padre.